Estaba ordenando los antiguos volúmenes de poesía cuando un trueno retumbó con tanta fuerza que parecía que el edificio se partiría en dos. Afuera, mi biblioteca, meticulosamente organizada, estaba siendo azotada por la lluvia en el paso como si fuera el día del juicio final. Pero dentro, una chica de 19 años con vaqueros salpicados de pintura estaba desfigurando una primera edición de Dickinson con los dedos manchados de carbón. «Ese libro vale más que todo tu armario», dije, arrebatándoselo de las manos. El aroma a trementina y lluvia se le pegaba como un perfume exótico. Cuando levantó la vista, sus ojos eran de ese azul que te hacía olvidar la siguiente frase. «Lo siento, señorita», entrecerró los ojos al ver mi etiqueta con el nombre, Gray. Estaba dibujando la ilustración del pájaro. «¿Pájaros?». Mi voz me traicionó, suavizándose a mi pesar. A los 52 años, dominaba el arte de intimidar a los usuarios de la biblioteca para que se comportaran correctamente, pero algo en esta chica hizo flaquear mi frialdad practicada. Tángaras escarlatas, sus dedos rozaron los míos mientras señalaba la página, enviando una indeseada calidez por mi brazo. He estado intentando encontrar una para mi nueva serie de murales. La forma en que brillan entre los árboles como llamas vivas, es justo lo que le falta a mi obra. Me aparté, alisándome la Rebeca. La Sociedad de Observación de Aves del Paso organiza excursiones cada tercer sábado. Te iría mejor ahí que desfigurando literatura. No añadí que no me había perdido una reunión en 15 años, que las paredes de mi apartamento estaban cubiertas con mis propias fotografías de aves del desierto. Eso significaría conversación, y la conversación creaba contactos. Allí estaré, dijo, sonriendo como si la hubiera invitado personalmente. La lluvia arreció afuera, tamborileando contra las altas ventanas como dedos impacientes. Soy Harper, por cierto. Harper Walker, la señorita Gray me basta, dije, pero ella me siguió, con sus botas de combate rechinando contra el suelo pulido. El sonido parecía diseñado específicamente para irritarme. ¿Te han dicho alguna vez que tienes el nombre perfecto de bibliotecaria? Esme Gray parece alguien que se sabe todos los libros jamás escritos. Prefiero no hablar de asuntos personales en horario de trabajo, guardé otro libro con innecesaria fuerza. ¿Y después del trabajo? Su pregunta flotaba en el aire entre nosotros, cargada de algo que me negaba a nombrar. La voz de mi difunto colega Marcus resonaba en mi cabeza. Esme, no todos los que se interesan por ti quieren algo. Pero 25 años en esta biblioteca me habían enseñado lo contrario. Había construido mi santuario de libros y silencio después de que Kendra se fuera, llevándome con ella mi optimismo. La biblioteca cierra a las 9, dije, alejándome, más tarde, mientras cerraba sola, tras haber ahuyentado la tormenta a los rezagados de siempre, vi algo en la mesa donde ella se había sentado, un boceto, no de la tangará del libro, sino de mí. Yo, de pie entre estanterías, pero con un aspecto más joven, más libre, bajo el halo de luz que entraba por las ventanas. Debajo, «Nos vemos el sábado», como no. Debería haberlo tirado, en cambio, lo deslicé entre las páginas de mi diario, diciéndome que la denunciaría por bocetos no autorizados. Afuera retumbó un trueno. No pude evitar preguntarme por qué, después de todos estos años de aislamiento, el universo me había enviado a una chica con las manos manchadas de pintura y los ojos como un cielo de verano. Solo meses después me daría cuenta de que Harper Walker había entrado en mi biblioteca ese día tormentoso no buscando libros sobre aves, sino a mí específicamente, porque mi firma fotográfica estaba en todas las fotos de aves de su preciada guía de campo. Llegué al Parque Estatal Woo-Chang exactamente a las 6:45 de la mañana, con los binoculares colgando del cuello como un talismán. El aire matutino del desierto traía el aroma a creosota y tierra húmeda de la lluvia de ayer.
El amanecer pintó el cielo con pinceladas de acuarela de color ámbar y lavanda, la iluminación perfecta para avistar las aves migratorias que pasan por el paso esta temporada. Madrugador, sin duda, dijo Reggie, el presidente de la sociedad, marcando mi nombre en su portapapeles en el lugar de siempre. Asentí, dirigiéndome ya a mi afloramiento predilecto. Durante 15 años, este ritual mensual había sido sagrado, la soledad, la observación paciente, el momento en que una especie rara se revelaba. Nunca había compartido mi escondite con nadie, hasta hoy. Oiga, señorita Gray, me ha reservado un asiento. La voz rompió la quietud de la mañana como una nota mal tocada. Harper Walker trepó por las rocas hacia mí, con un ridículo sombrero de ala ancha adornado con lo que parecían ser plumas de verdad. Para mi sorpresa, su cámara profesional colgaba precariamente de un hombro. Los demás miembros de la sociedad se giraron para mirarme. No te he guardado nada, susurré mientras se dejaba caer a mi lado, con su muslo casi rozando el mío en la estrecha cornisa. Esta es una excursión ornitológica seria, no un proyecto artístico. Hablo en serio, susurró, ajustándose el ridículo sombrero. ¿Sabías que las tángaras escarlatas mudan 2 veces al año? Una antes de la migración y otra después. La mayoría de las aves cantoras solo mudan una vez, parpadeé, molesto porque había investigado. Baja la voz. Durante la siguiente hora, permaneció en silencio, con la mirada escudriñando los árboles con sorprendente concentración. El calor de su cuerpo junto al mío me distraía. Me sorprendí mirando su perfil, su firmeza, la forma en que se mordía el labio inferior al concentrarse. Entonces sucedió, un destello carmesí brillante entre las ramas del enebro. Allí, ambos susurramos al unísono, con las cámaras alzadas. El tángara, un macho en pleno plumaje nupcial, se posó un instante en una rama expuesta. Mi dedo presionó el obturador justo cuando Harper se inclinó hacia adelante, golpeándome el brazo. Maldita sí, espeté. Mi tiro estaba arruinado. Lo siento, pero lo entendí. Sus ojos brillaron al revisar su cámara. Composición perfecta. Esa fue mi oportunidad, dije, sin poder disimular la amargura en mi voz. Llevo 3 temporadas esperando para fotografiar esa especie. Podemos compartir, ofreció, pero yo ya estaba de pie, recogiendo mis cosas. Las nubes de lluvia se acumulaban de nuevo en el horizonte, reflejando mi estado de ánimo cada vez más sombrío. No lo entiendes. Hay cosas que no se hacen para compartir. Las primeras gotas cayeron al mismo tiempo que yo. Mientras descendía por el sendero que había detrás de mí, la oí apresurarse a seguirme. Para cuando llegamos al aparcamiento, el cielo del desierto se había abierto con uno de esos repentinos y violentos aguaceros de verano que transforman los arroyos secos en ríos en cuestión de minutos. Espera, gritó Harper, pero yo ya estaba abriendo el coche. Olvidaste tu diario de campo. Me giré, ella estaba allí empapada, sosteniendo mi cuaderno desgastado por encima de la cabeza en un inútil intento de mantenerlo seco. Sube, dije antes de poder reconsiderarlo. Vas a arruinar mis notas. Dentro del coche, la lluvia tamborileaba sobre el techo, creando una extraña intimidad. El agua goteaba de sus pestañas, su ropa se pegaba a su esbelta figura. Le di una toalla de mi kit de emergencia. Gracias, empezó a secarse el pelo. Para ser alguien que finge estar molesta conmigo, me salvas de las tormentas. Estoy guardando mi diario, no a ti, respondí. Su sonrisa era de una complicidad exasperante. Sobre ese pájaro, ¿considerarías un intercambio? ¿Tu experiencia por mi foto? ¿Y qué podrías ofrecerme? El parabrisas estaba completamente empañado, encerrándonos en nuestro propio mundo calentado por el vapor.
Metió la mano en su bolso y sacó un pequeño portafolios. Dentro había bocetos, aves en vuelo, aves en reposo, cada uno dibujado con la comprensión artística de la anatomía y la esencia. Necesito un asesor para mi nueva serie de murales, Aves de la ciudad de El Paso. La encargué el mes pasado. Mis dedos se posaron sobre una representación particularmente hermosa de un correcaminos. Son bastante buenos. Un gran elogio de Esme Gray, dijo, sus ojos azules se cruzaron con los míos. Algo eléctrico se transmitió entre nosotras, intensificado por la tormenta que azotaba afuera. Aparté la mirada primero y arranqué el coche. ¿Dónde te dejo? ¿En Sunset Heights? ¿O podríamos tomar un café y hablar del Tanajer? La lluvia amainó tan repentinamente como había empezado, y la luz del desierto ya se filtraba entre las nubes. Era el momento de declinar cortésmente, de mantener los límites, de recordar los 33 años que nos separaban. En cambio, me oí decir, hay una cafetería cerca de la biblioteca, hacen un buen expreso, sonrió, acomodándose en el asiento del copiloto. Ábrame el paso, señorita Gray. Al incorporarme a la carretera, vi mi reflejo en el retrovisor, mejillas sonrojadas, ojos brillantes, y no me reconocí. ¿Qué tenía esta chica que me hacía olvidar quién se suponía que era? La primera vez que Harper interrumpió mi sesión de catalogación del martes por la tarde, asumí que era coincidencia. Para el cuarto martes consecutivo, ya sabía que no era así. Investigación, afirmaba cada vez, con los brazos cargados de textos de ornitología poco conocidos. Hoy, llevaba un mono salpicado de pintura sobre una camiseta blanca sin mangas, y su cabello rubio estaba recogido en un moño despeinado, sujeto con lo que parecía un pincel. Varios clientes levantaron la vista, poco acostumbrados a intrusiones tan coloridas en nuestro silencioso santuario. Señorita Walker, dije, acercándome a su mesa habitual cerca de mi escritorio. Esta es la sección de libros raros. Estos volúmenes no circulan. Lo sé, sonrió, dando golpecitos en su cuaderno de bocetos. Por eso recurro a ti. Noté que había extendido impresiones de ilustraciones de aves junto a sus bocetos. La biblioteca. Libros. Algo en ellos me resultaba extrañamente familiar. ¿De qué se trata exactamente este proyecto?, pregunté en voz baja. Ven a verlo tú mismo. Deslizó su teléfono por la mesa. En la pantalla había un mural a medio terminar que ocupaba lo que parecía la pared entera de un edificio, representando aves del desierto en vuelo contra un atardecer de El Paso. El estilo era vibrante, moderno, pero las aves estaban representadas con una precisión casi científica. La ciudad encargó 3 murales, explicó. Este está casi terminado, pero necesito que los patrones de las alas queden perfectos para los 2 siguientes. Así que señaló los libros. Me acerqué más y noté algo extraño en las aves de su mural. Estas marcas son variaciones de patrones muy específicas. Exactamente. Sus ojos se iluminaron. No son aves genéricas, sino especies reales documentadas en esta región con sus variaciones exactas de plumaje. Mi sospecha se intensificó al examinar sus materiales de referencia con más atención. Las copias impresas no solo eran similares a la rara colección de John James Audubon de la biblioteca, eran copias exactas. Estas ilustraciones, dije con una voz peligrosamente baja, ¿dónde las conseguiste? Su sonrisa se desvaneció. Archivos en línea, material de dominio público. ¡Qué extraño! Tomé una impresión porque esta representación particular del papamoscas vermellón, con la inusual barra alar, solo aparece en la impresión de Audubon coloreada a mano de 1837 de nuestra biblioteca, que nunca se ha digitalizado. Se le enrojecieron las mejillas. Bueno,
Quizá esbocé algunas notas de referencia durante mi primera visita. Estos no son bocetos, son reproducciones. Recogí las impresiones, enfurecido. ¿Tienes idea de lo que significa infringir los derechos de autor? Estos son tesoros destinados a la preservación, no a la explotación comercial. No es explotación. Se puso de pie, atrayendo la atención de los clientes cercanos. Es una celebración. Voy a sacar a estos pájaros de los libros polvorientos y a ponerlos en las murallas de la ciudad, donde la gente pueda verlos. Baja la voz. Susurré. Ven a tomar un café, replicó, recogiendo sus cosas. Déjame explicarte. No se trata de café. Todo lo importante sucede con un café. Se detuvo al borde de mi escritorio. 30 minutos. En el lugar de enfrente. Te mostraré algo que te hará cambiar de opinión. No debería haber ido. Los límites profesionales existían por algo. Sin embargo, 10 minutos después, me encontraba sentado frente a Harper en la cafetería abarrotada, viendo cómo salía vapor de mi espresso sin tocar. Te debo una disculpa, empezó, sorprendiéndome. Debería haber pedido permiso. Sí, deberías haberlo hecho. Sacó su tableta y repasó imágenes de murales terminados en los edificios del centro. Pero también necesito mostrarte lo que realmente estoy haciendo. Los murales eran impresionantes, no solo estéticamente, sino también conceptualmente. Cada uno representaba aves de El Paso en su comportamiento natural, pero con un toque brillante. Se incorporaron sutilmente códigos QR en cada diseño. Cuando la gente los escanea, explicó Harper, se les dirige a información sobre esa especie, su estado de conservación. Hizo una pausa dramática. La colección de ornitología de la Biblioteca Pública de El Paso. Indicaciones para llegar a la biblioteca. Estás promocionando la biblioteca. Estoy creando una búsqueda del tesoro por toda la ciudad que lleva a libros. Sus ojos se posaron en los míos porque una brillante bibliotecaria me dijo una vez que las aves merecen algo mejor que enfrentarse a la literatura. Algo se movió en mi pecho, un muro que empezaba a derrumbarse. La Junta me ha estado insistiendo para que aumente la participación comunitaria. Considérenme comprometida. Su sonrisa era contagiosa. Esto no excusa el problema de los derechos de autor. ¿Y si la biblioteca se convierte en socio oficial? Créditos y permisos. Se inclinó hacia adelante. Tu nombre también, si me ayudas a aclarar los detalles. Me llamo Esme Gray, consultora ornitológica. Sus dedos rozaron los míos al alcanzar el azúcar. Las aves necesitan ser perfectas. Te necesito. Necesitar es una palabra muy peligrosa. Había construido mi vida en torno a no ser necesitada, a no necesitar a los demás. Sin embargo, allí estaba esta joven, con un entusiasmo palpable, ofreciéndome algo inesperado, relevancia más allá de mis estanterías. Con una condición, dije, sorprendiéndome. Tienes que presentar la propuesta a la Junta de la Biblioteca. Trato hecho. Extendió la mano por encima de la mesa y, antes de que pudiera reaccionar, me la apretó. El roce me hizo irradiar calor por el brazo. Este jueves, pues, sesión de planificación en mi estudio. Retiré la mano, consciente de repente de lo público que era este café, de cuántos usuarios de la biblioteca podrían estar mirando. Solo consulta profesional, aclaré en la biblioteca. Lo que usted diga, señorita Gray. Su sonrisa sugería que no me creía. Aún así, no estaba segura de creerme a mí misma. De vuelta a la biblioteca, el sol primaveral parecía inusualmente brillante, el aire, de alguna manera, más fresco.
Me dije a mí misma que era alivio por resolver el problema de los derechos de autor, nada que ver con los ojos azules, los dedos manchados de pintura ni con la forma en que pronunciaba mi nombre como si fuera algo precioso. Nada que ver con eso. Esme, ¿tienes un minuto? Marcus me sorprendió fuera de la sala de profesores. Su habitual expresión afable se había transformado en preocupación. En 20 años como colegas, he llegado a confiar en su criterio, aunque no siempre en su tendencia al melodrama. Si se trata de la reunión de presupuesto, ya he preparado las diapositivas, dije, siguiendo hacia mi oficina. Se trata de tu joven amiga artista. Cerró la puerta de mi oficina tras nosotros, bajando la voz. Estuvo aquí otra vez ayer mientras estabas en esa conferencia telefónica. Preguntó por tu agenda. Está asesorando sobre el trabajo comunitario de la biblioteca. Me ocupé de reorganizar papeles que no necesitaban trabajo. La Junta aprobó el proyecto la semana pasada. Eso no es. Dudó. Se habla de ello. Ya sabes cómo es la gente en este pueblo. Dejé mis papeles con deliberada calma. ¿Qué insinúas exactamente, Marcus? Nada. Estoy preocupada por ti. Su mirada se suavizó. Después de lo que pasó con Kendra. Kendra había sido hace 15 años. El dolor familiar afloró de todos modos, inoportuno como siempre y completamente irrelevante. Harper Walker tiene fama. 3 arrestos por vandalismo antes de que la ciudad decidiera llamar a su obra arte en lugar de graffiti. Abandonó la UT después de un semestre y cambia de novia. Más a menudo que por el color de su pintura, a lo que te refieres, a lo que me refiero es que tiene 19 años, es impulsiva y de repente está muy interesada en un bibliotecario respetado que nunca antes había mostrado el más mínimo interés por el mundo del arte. Sentí que me subía a la fiebre. Esta es una colaboración profesional. Por supuesto que sí. Su tono dejaba claro que creía lo contrario. Solo ten cuidado, has construido algo bueno aquí. Después de que se fuera, me quedé mirando la foto enmarcada en mi escritorio, yo recibiendo el premio a la bibliotecaria del año 5 años antes, la cumbre de una vida cuidadosamente construida, segura, respetada, predecible. ¿Cuándo exactamente lo predecible empezó a sentirse como una sentencia de prisión? Esa noche, me encontré haciendo algo completamente impredecible, parada frente a un almacén reformado en el distrito artístico, con una botella de vino en la mano que había tardado demasiado en seleccionar. La puerta se abrió antes de que pudiera llamar. «¿Has venido?», sonrió Harper, con la pintura manchada en un pómulo. La música latía desde dentro, algo con graves potentes que me hizo sentir al instante anciana. Dije que sí. Levanté una carpeta, patrones de migración de aves que me habías pedido. Siempre profesional, sonrió, tomando el vino. Ven a conocerlos. Todos resultaron ser media docena de veinteañeros desparramados por el vasto espacio industrial. Lienzos en distintas etapas de acabado se apoyaban contra las paredes de ladrillo visto. El olor a disolvente se mezclaba con incienso y algo herbal que fingí no reconocer. Esta es Esme, anunció Harper, la experta en aves de la que te hablé. Una mujer con intrincados tatuajes que cubrían ambos brazos me miró de arriba a abajo. ¿La bibliotecaria? Pensé que te la estabas inventando. Darius no creía que alguien pudiera identificar aves por los patrones de sus alas a 50 metros de distancia, explicó Harper, guiándome hacia un sofá destartalado. No soy tan impresionante, protesté, plenamente consciente de mis zapatos cómodos y mi cardigan entre su artístico desorden. Muéstrales tus fotos, insistió Harper. A regañadientes, saqué mi teléfono y les enseñé fotos de mis expediciones de observación de aves. Para mi sorpresa, se reunieron con genuino interés,
haciendo preguntas sobre técnicas y ubicaciones. Caramba, qué buenas son, dijo Darius, recorriendo mi galería. ¿Alguna vez las exhibes? Solo son un pasatiempo. Nada es cualquier cosa, dijo Harper, encontrando mis ojos al otro lado del círculo. Todo lo que hacemos forma parte de nuestra historia. Más tarde, mientras los demás se dirigían a la mesa de la comida, Harper me condujo a una habitación más pequeña, separada del espacio principal. Allí, esparcidos por las paredes, había bocetos detallados del proyecto del mural, nuestro proyecto. ¿Qué te parece?, preguntó con un dejo de vulnerabilidad en la voz. El concepto había evolucionado a partir de nuestras conversaciones. Una narrativa visual de aves del desierto a lo largo de las estaciones, que conectaba varias sucursales de bibliotecas de la ciudad. Era ambicioso, educativo e inesperadamente conmovedor. Es extraordinario, admití. Has capturado exactamente lo que te describí. Eso es lo que pasa cuando alguien finalmente te escucha. Harper se sentó con las piernas cruzadas en el suelo, palmeando el espacio a su lado. Para mi sorpresa, me uní a ella. Contra la pared, mientras el atardecer teñía el estudio de una luz ámbar, compartimos el vino y las historias de nuestra infancia. Su madre artista, que se fue cuando Harper tenía 8 años, y mi padre, rígido, que nunca comprendió mi fascinación por las aves. De alguna manera, mi mano terminó junto a la suya en el suelo de madera, nuestros meñiques casi se tocaron, pero sin llegar a tocarse. ¿Por qué pájaros?, preguntó, su voz más suave de lo que jamás la había escuchado. Son gratis, dije simplemente. No necesitaba explicaciones, ni justificaciones sobre a dónde iban ni cuando los dedos de Harper se acercaron a los míos. ¿Es eso lo que quieres? ¿Libertad? La pregunta flotaba entre nosotros, cargada de implicaciones. Antes de que pudiera responder, su teléfono vibró con un mensaje de sus amigas, preguntándose dónde habíamos desaparecido. Deberíamos volver, dije, consciente de repente de lo íntimo que se había vuelto el momento. Al reincorporarnos al grupo, recordé la advertencia de Marcus. Pero al ver a Harper reír con sus amigas, animada al describir nuestro proyecto, me pregunté si el verdadero peligro no era lo que pensaran los demás, sino lo viva que empezaba a sentirme en su presencia. La tormenta llegó sin previo aviso. En un instante, el cielo de El Paso estaba despejado. Al siguiente, nubes oscuras llegaban desde México, trayendo relámpagos que crujían el cielo como venas de fuego. Al cerrar, la lluvia golpeaba las ventanas de la biblioteca con tanta fuerza que me preocupé por posibles daños estructurales. Salgan todos ya, anuncié, y mi voz resonó en el edificio casi vacío. El servicio meteorológico ha emitido una alerta de inundación repentina. Los pocos clientes que quedaban salieron apresuradamente, con los cuellos subidos por el aguacero. Recorrí metódicamente las salas de lectura, buscando a alguien rezagado cuando un tremendo trueno hizo que las luces parpadearan de forma amenazante. «Qué mala suerte la mía», murmuré, apretando el paso. Cuanto antes terminara mi ronda, antes podría emprender mi peligroso camino a casa. Al doblar la esquina hacia la sección de Historia Natural, una figura emergió de entre los estantes, haciéndome encoger el corazón. «Perdón». Harper levantó ambas manos en señal de disculpa. «No quise asustarte, ¿qué haces aquí?» «La biblioteca está cerrando, lo sé, lo sé. Solo necesitaba mi cuaderno de dibujo. Lo dejé esta mañana». Levantó el familiar volumen encuadernado en cuero, mientras el agua goteaba de su chaqueta empapada por la lluvia sobre la alfombra. «Me voy», otro rayo, más cerca esta vez. Las luces se apagaron por completo, sumiéndonos en la oscuridad, interrumpidas solo por destellos de azul eléctrico que entraban por las ventanas. «Maldita sea», dije,
buscando a tientas la linterna de mi teléfono. Debería arrancar el generador de emergencia. Esperamos, no pasó nada. Debe estar desconectado, suspiré, calculando ya cuánto tardaría mantenimiento en responder con este tiempo. Deberíamos ir al frente. Un crujido ensordecedor me interrumpió, seguido del espantoso sonido de madera astillada. El edificio se estremeció. ¿Era ese roble de ahí afuera?, pregunté, y la luz de mi linterna iluminó los ojos abiertos de Harper. Debió de caerse en el camino de entrada. Juntos, nos dirigimos a la entrada. Francia, donde mis temores se confirmaron. El enorme roble que había adornado los terrenos de la biblioteca durante décadas yacía en la única salida, su antiguo tronco enredado con cables eléctricos caídos que chisporroteaban peligrosamente con la lluvia. Eso explica el fallo del generador, dije, reevaluando mentalmente. Tendremos que llamar a emergencias. No hay señal, la tormenta también dejó sin señal, así que estamos atrapados. Harper preguntó, sorprendentemente tranquila, eso parece. Intenté mantener un tono profesional, al menos hasta que los equipos de emergencia despejaran las calles. Hay peores lugares para quedarse varado que una biblioteca. Cierto, sonrió levemente, aunque va a hacer frío sin calefacción. Tenía razón. La temperatura ya estaba bajando a medida que el aire fresco de la tormenta se filtraba por las muchas grietas del viejo edificio. Hay suministros de emergencia en mi oficina, dije, incluyendo velas. Menos mal que los edificios antiguos no tienen protocolos de seguridad anticuados. Reunimos lo necesario, velas, cerillas, mantas de emergencia y las miserables barritas de proteínas que guardaba en mi escritorio, y nos instalamos en la sala de profesores, el único espacio sin ventanas donde podíamos escapar de la furia constante de la tormenta. A la luz de las velas, Harper parecía algo más joven, más vulnerable. Se había quitado la chaqueta mojada, su camiseta fina se le pegaba ligeramente al cuerpo. Me ocupé de organizar nuestro campamento improvisado, hiperconsciente de nuestro aislamiento. «Estás temblando», comentó. «No es nada». Me envolví en una manta de emergencia sobre los hombros. «Solo la humedad de aquí». Se acercó, ofreciéndose a compartir su manta. Calor corporal, habilidades básicas de supervivencia. Dudé, pero luego cedí, acomodándome a su lado contra la pared. La calidez de su hombro pegado al mío me resultó sorprendentemente íntima. Así que, dijo en voz baja, atrapada en una biblioteca con una bibliotecaria. La fantasía de cualquier amante de la lectura. Para nada, me burlé, pero me encontré sonriendo a pesar de las circunstancias. Pasaron las horas mientras la tormenta arreciaba afuera. Hablamos de verdad, sin interrupciones ni pretensiones, sobre mi relación fallida con Kendra, quien se fue cuando me negué a hablar más públicamente de nosotros, sobre la lucha de la madre de Harper contra la adicción, sobre el nuevo matrimonio de su padre con una mujer apenas mayor que ella. Por eso me independicé a los 17, admitió, trazando patrones en la cera de vela derramada. No soportaba verlo intentar borrarla, a pesar de todos sus defectos. ¿Es por eso que creas arte tan permanente? ¿Murales que no se pueden borrar fácilmente? Sus ojos se encontraron con los míos, sorprendida por mi revelación. Tal vez. Nunca lo había pensado así. Un trueno particularmente violento nos sobresaltó a ambos, acercándonos sin querer. A la luz parpadeante de la vela, podía contar sus pestañas, ver las tenues pecas en su nariz. Esme, susurró, mi nombre en sus labios sonó como una pregunta. Sabía lo que me pedía, conocía todas las razones para decir que no, mi edad, su juventud, mi posición, el criterio de la comunidad. Pero en ese momento,
con la lluvia tamborileando contra el edificio y la luz de las velas danzando sobre su rostro, esas razones parecían pertenecer a otro mundo, más allá de esta burbuja atemporal. La burbuja en la que nos encontrábamos, sí, dije, respondiendo a todas sus preguntas sin respuesta. Sus labios sabían al té de menta que habíamos estado compartiendo. Sus manos, cuando por fin rozaron mi rostro, fueron sorprendentemente delicadas para alguien que trepaba edificios para pintarlos. Todo en ella era una contradicción, feroz pero tierna, audaz pero cuidadosa. Nos movimos lentamente, explorando este nuevo lenguaje entre nosotras, olvidando las mantas mientras generábamos nuestro propio calor. Cuando por fin llegó la mañana, con la tenue luz del sol filtrándose por la rendija de la puerta, yacíamos enredados en la cama improvisada de cojines que habíamos creado. Su cabeza sobre mi pecho, mis dedos en su pelo. Ninguno de los dos habló, no hacía falta. Todo había cambiado, y ambos lo sabíamos. Los equipos de emergencia retiraron el roble caído a media mañana. Nos encontraron en la sala de profesores, a una distancia prudencial. Recuperé mi eficiencia de bibliotecaria mientras catalogaba los daños de la tormenta para el seguro. Nadie tenía por qué saber cómo habíamos pasado las horas entre el anochecer y el amanecer. Todo despejado, señorita Gray, anunció el jefe de bomberos. Debería restablecerse la electricidad para la tarde. Gracias, respondí, sin mirar a Harper a los ojos mientras recogía sus cosas. Afuera, la realidad me esperaba como una acusación, el sol radiante, los charcos reflejando un día perfectamente normal, mi coche, sensato, aparcado donde lo había dejado ayer, en otra vida. Así lo dijo Harper mientras permanecíamos torpemente en las escaleras de la biblioteca. Bueno, repetí, apretando las llaves con demasiada fuerza. ¿Te veo luego? Su voz no transmitía la seguridad de la noche anterior. Hice un gesto vago hacia todo y nada. Ella asintió, visiblemente decepcionada, pero contenida. Por supuesto, nos despedimos sin tocarnos, aunque cada célula de mi cuerpo parecía inclinarse hacia su campo magnético. Durante el viaje a casa, mantuve la radio a todo volumen para ahogar mis pensamientos. En mi apartamento, me quedé bajo la ducha hasta que el agua caliente se enfrió, como si pudiera borrar el recuerdo de sus manos, su boca, los sonidos que había hecho. No, esto era una locura. Tenía 52 años. Tenía una carrera, una reputación, una vida cuidadosamente construida durante décadas. No podía arriesgarlo todo porque una joven hermosa que inevitablemente se uniría a alguien de su edad. La semana siguiente transcurrió en un distanciamiento profesional. Harper venía a la biblioteca a diario, trabajando en el proyecto del mural. Solo hablamos de los detalles imprescindibles, colores, ubicaciones, horarios, mientras Marcus nos observaba con curiosidad desde el otro lado de la sala. ¿Ustedes dos se pelearon?, preguntó finalmente, arrinconándome en la sala de descanso. No seas ridícula, espeté, removiendo el té con un vigor innecesario. Porque la semana pasada estabas radiante a su lado, y ahora pareces estar oficiando un funeral cada vez que entra. Dejé la cuchara. Es complicado. La vida suele ser así, se apoyó en el mostrador. Solo recuerda lo que dije sobre su reputación. Lo recuerdo, dije en voz baja. Esa noche, al cerrar la oficina, una voz familiar a mis espaldas dijo, Esme. Me giré. La mujer que estaba allí era mayor que yo. Kendra, mi voz me sonó extraña. ¿Qué haces aquí? Al visitar a mi madre, me sonrió con la misma sonrisa que una vez fue mi mundo. Pensé en pasarme a ver cómo estás. Habían pasado 15 años desde que se fue, 15 años desde que me dijo que no podía seguir viviendo en la sombra, que no podía seguir fingiendo que solo éramos compañeras de piso cuando asistíamos a las funciones de la facultad. Ahora estaba ante mí, todavía hermosa, todavía serena,
Una desconocida que conocía todos mis secretos. Estoy bien, dije automáticamente. La biblioteca está prosperando, ¿y tú? Tú también. Antes de que pudiera responder, se oyeron pasos desde el pasillo principal. Esme, las luces de tu oficina siguen encendidas. Harper se detuvo bruscamente, observando la escena. Lo siento, no sabía que tenías compañía. Está bien, dije, con la tensión en el estómago. Harper, soy Kendra Peterson, una vieja amiga. Kendra, soy Harper Walker, una artista que trabaja con la biblioteca. La forma en que Kendra arqueó una ceja me indicó que había captado mi vacilación. La forma en que Harper se enderezó me indicó que había captado exactamente qué clase de amiga había sido Kendra. Encantado de conocerte, dijo Harper, con una voz poco natural y formal. Debería irme. Ven a cenar con nosotras, sugirió Kendra con suavidad. Solo estaba invitando a Esme a que nos pusiéramos al día. ¿Podrías contarme sobre ese proyecto en el que estás trabajando, Los Tres Cenando? Una receta para el desastre si alguna vez la había oído. En otra ocasión, quizá. La sonrisa de Harper no llegó a sus ojos. Tengo una fecha límite. Se fue sin decir una palabra más. Sus pasos resonaron por la biblioteca vacía. Interesante, dijo Kendra cuando Harper se fue. ¿Qué? Está enamorada de ti. La franqueza de Kendra no había cambiado y, a menos que me equivoque mucho, tú también sientes algo por ella. Eso es absurdo. Recogí mis cosas, evitando su mirada. Tiene 19 años y es talentosa. Por lo que he oído, su mural en el centro comunitario es impresionante. Kendra me tocó el brazo suavemente. Cuando te empezó a importar lo que piense la gente, como yo, cuando lo que la gente piensa afecta mi capacidad para hacer mi trabajo. Me aparté de su toque. ¿Por qué estás aquí, Kendra? Honestamente, vi su mural la semana pasada, el de los pájaros formando un camino hacia la biblioteca. Me recordó a ti inmediatamente. Luego supe que había estado consultando con la quisquillosa pero brillante bibliotecaria jefa, y lo supe. Ella sonrió con tristeza. Quería ver si finalmente habías encontrado a alguien que te hiciera valiente. Sus palabras me siguieron hasta casa, atormentándome mientras recorría inquieto mi apartamento. Sobre mi escritorio había un sobresencillo que había aparecido en mi buzón esa mañana. Sin nombre ni remitente. Dentro había un retrato mío pintado en la biblioteca, rodeado de pájaros y luz, con el rostro transformado por una alegría que apenas reconocía. Al final, con la distintiva caligrafía de Harper, para la mujer que me enseñó a ver el mundo de verdad. Con todo mi cariño, H. con todo mi amor. Me hundí en el sofá, con el cuadro temblando en mis manos. ¿Cuándo fue la última vez que me dejé querer de verdad, sin miedo? Gray, ¿tienes un momento? Reconocí la voz antes de girarme. Richard Dawson, director de la Junta de la Biblioteca, estaba en la puerta de mi oficina con una expresión particular que siempre precedía a problemas. Claro, dije, cerrando la hoja de cálculo del presupuesto en la pantalla. ¿En qué puedo ayudarle? Cerró la puerta, nunca es buena señal, y se sentó en la silla frente a mi escritorio. Se ha hablado, empezó, ajustándose la pajarita con nerviosismo, de ti y del joven artista que la biblioteca ha contratado. Se me encogió el estómago, pero años de lidiar con trámites burocráticos me habían preparado para este momento. Harper Walker es consultora de nuestro proyecto de extensión comunitaria, el mismo proyecto que la Junta aprobó por unanimidad el mes pasado. Sí, bueno, se aclaró la garganta. Algunos miembros de la Junta Directiva han expresado su preocupación por la naturaleza de su relación. ¿La naturaleza? Me quedé desconcertado. Los vieron cenando juntos en el Café Mayflower 2 veces en una semana y, al parecer, pasando tiempo en su estudio.
La distancia que había mantenido desde nuestra noche en la biblioteca de repente me pareció inútil. El Paso podía ser una ciudad, pero funcionaba como un pequeño pueblo en cuanto a chismes se refiere. Señor Dawson, mi vida personal es asunto suyo, por supuesto, la interrumpió, pero cuando potencialmente afecta la reputación de la biblioteca, también se convierte en asunto de la junta directiva. Se inclinó hacia adelante. Sobre todo ahora que se está considerando tu ascenso a director regional el mes que viene, el ascenso, la culminación de 25 años de dedicación, el puesto que me permitiría transformar no solo una biblioteca, sino todo el sistema del condado. ¿Insinúa que mis capacidades profesionales están de alguna manera comprometidas? Para nada, dijo con una sonrisa tranquilizadora. Eres, con diferencia, el candidato más cualificado. Simplemente queremos asegurarnos de que no haya distracciones que puedan perjudicar la imagen de la biblioteca. ¿Distracciones? Un término clínico para la mujer que me había devuelto la vida. Aprecio su preocupación, dije con voz firme a pesar de mi corazón acelerado. ¿Hay algo más? Después de que se fue, me quedé inmóvil, observando cómo las motas de polvo danzaban bajo la luz de la tarde que entraba por la ventana. El ascenso había sido mi meta durante tanto tiempo que había dejado de cuestionarme si aún lo quería. Ahora pendía ante mí, condicionado a negar lo único que me había hecho sentir verdaderamente vivo durante años. Evité a Harper durante los 3 días siguientes, poniendo excusas sobre reuniones y plazos. Al cuarto día, me acorraló en la sala de libros raros. ¿Qué pasa?, preguntó, bloqueándome la salida. No me contestas los mensajes. He estado ocupado. Me concentré en volver a colocar en el estante un volumen que no necesitaba ser reubicado. ¿Demasiado ocupado para responder a ¿cómo estás? Durante 3 días? Dejé el libro. La junta directiva tiene inquietudes sobre nuestra asociación. Su risa no tenía humor. ¿Así lo llamamos? Mi revisión de ascenso es el próximo mes y yo, ¿qué? ¿Un lastre? Su voz se quebró un poco. Tienes 19 años, Harper. Yo tengo 50. ¿Y qué creías que iba a pasar? Pensé, se detuvo, recomponiéndose. Pensé que cuando alguien te muestra cómo es en realidad, quién podrías ser en realidad. No lo desperdicies por un puesto de trabajo. No es solo un puesto. ¿Por qué no lo entendía? Es el trabajo de mi vida, y esto, hizo un gesto entre nosotras, no forma parte de tu vida. No tenía una respuesta que no nos hiciera daño a ambas. Esa noche, mientras conducía a casa por el centro, vi una multitud reunida junto al edificio del centro comunitario. Las luces de la policía destellaban, proyectando inquietantes sombras azules sobre la escena. Sin pensarlo 2 veces, aparqué y me acerqué. Harper estaba de pie en una plataforma elevadora, dando los últimos toques a su nuevo mural, una imagen enorme que me dejó sin aliento. Aves del desierto planeaban por la pared, pero a diferencia de sus obras anteriores, estas no eran representaciones científicamente exactas. Estas aves tenían ojos humanos, mis ojos, que miraban al mundo con un ansia de libertad inconfundible para cualquiera que supiera dónde mirar. Abajo, los agentes discutían con las autoridades municipales sobre permisos y decencia pública, aunque no había nada indecente en la imagen en sí, solo una emoción cruda e innegable plasmada en pintura. Lleva ahí arriba desde el mediodía, me dijo alguien entre la multitud, negándose a detenerse incluso cuando amenazaron con arrestarla. El orgullo se mezcló con el miedo en el pecho mientras la observaba trabajar, ajeno a la conmoción de abajo. Esta era Harper, apasionada, intrépida, reticente a ocultar lo que le importaba, todo lo que yo no era. Conduje hasta nuestro lugar de observación de aves, necesitando soledad para pensar. La tarde primaveral era perfecta, una brisa cálida traía el aroma de la creosota,
Una luz dorada se filtraba entre los enebros. A lo lejos, una pareja de halcones volaba en círculos en tándem, con movimientos tan perfectamente sincronizados que parecían ser una sola criatura. Había pasado décadas construyendo muros para protegerme del juicio, del dolor, de la vulnerabilidad que conllevaba ser vista. ¿Cuándo la protección se había convertido en una prisión? Cuando la seguridad en asfixia. Mi teléfono vibró con un mensaje de Marcus. El mural de Harper está por todas las redes sociales. Mañana hay reunión de emergencia de la junta directiva. Luego otro mensaje, este de Harper. Nos vemos en nuestro sitio, por favor. 20 minutos después, su viejo Jeep entró traqueteando en el aparcamiento. Salió, con la pintura aún manchada en los brazos, con una expresión desafiante y exhausta. Lo llaman inapropiado, dijo sin preámbulos. El mural. Lo vi. No podía apartar la mirada de su rostro. Es hermoso. Somos nosotros. Su voz se suavizó. Todo lo que no podía expresar con palabras, nos quedamos frente a frente en la luz que se desvanecía, con los pájaros cantando a nuestro alrededor mientras el día se preparaba para rendirse a la noche. No puedo ser tu secreto, Esme. Las lágrimas brillaron en sus ojos, ni siquiera por un instante. Sabía que la verdad se asentaba en mi pecho, pesada pero clara. ¿Y ahora qué pasa?, pregunté. Ya no puedo con esto. Mis palabras quedaron suspendidas entre nosotras en el crepúsculo del desierto. El rostro de Harper se arrugó un instante antes de recomponerse, cuadrando los hombros como preparándose para el impacto. ¿No puedo hacer qué exactamente?, preguntó con voz cuidadosamente neutral. Esto, como sea que lo llamemos, señalé vagamente entre nosotras. Es demasiado complicado. La reunión de la junta de mañana es sobre un mural. Me interrumpió, no sobre nosotras, un mural que bien podría tener mi nombre escrito. Caminé por el sendero arenoso, la agitación me impedía quedarme quieta. Todo el mundo lo ve, Harper. Todo el mundo lo sabe, y ese es el problema. Sus ojos azules se oscurecieron. Que la gente pudiera saber que tienes sentimientos, que pudiera perder todo por lo que he trabajado. Las palabras estallaron en mí, demasiado fuertes en el aire tranquilo de la tarde. Una paloma matutina sobresaltada alzó el vuelo desde una rama cercana. 25 años, ese es el tiempo que llevo construyendo esta carrera, incluso antes de que nacieras. Se estremeció ante el deliberado recordatorio de nuestra diferencia de edad, pero se recuperó rápidamente. ¿Así que eso es todo? ¿Estás eligiendo la biblioteca sobre mí? No es una elección, es la realidad. Suavicé mi tono. Tienes toda la vida por delante. Conocerás a alguien de tu misma edad, alguien que pueda darte. Alto. Levantó la mano. No te atrevas a decirme lo que quiero o lo que es mejor para mí. Soy joven, no estúpida. Nunca dije que no tuvieras que hacerlo. Se dio la vuelta, mirando el horizonte donde el sol casi había desaparecido. ¿Sabes lo que pienso? Creo que no tienes miedo de perder tu trabajo, tienes miedo de ser feliz. La acusación me dolió, precisamente porque contenía algo de verdad. La felicidad siempre me había parecido algo que le sucedía a los demás, un estado insostenible en el que no podía confiar del todo. Eso no es justo. Nada de esto es justo. Pateó una piedra, haciéndola rodar por el suelo. Pero al menos soy lo suficientemente valiente como para intentarlo. Regresamos al pueblo en coche por separado. La distancia entre nuestros coches es una manifestación física del abismo que se ensancha entre nosotros. Esa noche, apenas dormí, ensayando mi declaración para la junta directiva hasta que las palabras perdieron todo significado. Por la mañana, mi determinación se había endurecido.
Llegué a la biblioteca una hora antes, organizando mi oficina como si me preparara para una inspección, cuando mi teléfono vibró con un mensaje de Harper. Buena suerte hoy. Lo dejé sin contestar. La junta directiva empezó en punto a las 9. Me senté al final de la larga mesa, con las manos cruzadas delante de mí, la imagen de la compostura profesional. Richard Dawson describió la situación. Quejas de la comunidad sobre la naturaleza sugestiva del mural, inquietudes sobre la asociación de la biblioteca con arte controvertido, preguntas sobre mi criterio para continuar la colaboración. ¿Alguien más tiene comentarios antes de que la señorita Gray responda?, preguntó Dawson. Una miembro de la junta a la que siempre había considerado una aliada se aclaró la garganta. Conozco a la señorita Gray desde hace 15 años. Su dedicación a esta biblioteca es indiscutible, pero esta relación demuestra una falta de criterio que no podemos pasar por alto al considerar el puesto de directora regional. Murmullos de aprobación resonaron en la mesa. Sentí que algo se quebraba dentro de mí, al darme cuenta de que ninguna excelencia podría superar su incomodidad con respecto a quien podría amar. Señorita Gray, instó Dawson, ¿su respuesta? Abrí mi carpeta, con la declaración preparada encima, y la volví a cerrar. Mi vida personal no es relevante para mis capacidades profesionales, dije, sorprendiéndome a mí misma, y si cree lo contrario, quizás esta no sea la institución que pensé que era. Un silencio denso invadió la sala antes de que alguien pudiera responder. La puerta se abrió de golpe. Harper se quedó allí, sin parecerse en nada a su habitual apariencia salpicada de pintura. Llevaba un blazer a medida sobre una blusa sencilla, el pelo recogido con cuidado y una cartera en la mano. Disculpen la tardanza, anunció, como si la hubieran invitado. El tráfico estaba brutal, señorita Walker. Esta es una reunión a puertas cerradas, balbuceó Dawson. De hecho, como artista contratada por la biblioteca para el proyecto comunitario, tengo información relevante. Se acercó a la mesa con una seguridad que solo la había visto exhibir mientras pintaba. ¿Puedo? Sin esperar permiso, abrió su portafolio y extendió fotografías sobre la mesa. Estas son de la inauguración del mural de ayer en la escuela primaria Jefferson, explicó, parte de la iniciativa de alfabetización que hemos estado desarrollando. Las fotos mostraban a niños reunidos alrededor de un mural brillante con personajes de libros queridos, cada uno con un código QR que enlazaba con la colección digital de la biblioteca. Las solicitudes de tarjetas de la biblioteca han aumentado un 60% desde que se instaló el primer mural, continuó, mostrando una gráfica. El tráfico peatonal a las sucursales más cercanas a cada instalación ha aumentado un 43%. Los miembros de la Junta se inclinaron hacia adelante a pesar de sí mismos, examinando la evidencia del éxito. Todo eso está muy bien, dijo Dawson, pero el mural del centro comunitario es una representación abstracta de la transformación. Cualquier otra interpretación dice más del espectador que la obra en sí, concluyó Harper con suavidad. Me miró brevemente, con un atisbo de su habitual picardía, visible solo para mí. En ese momento, comprendí lo que hacía, luchar por mí, por nosotros, pero en mis términos, usando la profesionalidad como escudo, como siempre lo había hecho. La ironía era casi insoportable. Gracias por su presentación, señorita Walker, dije, poniéndome de pie. Pero si la Junta ya ha decidido que mis asociaciones personales superan mis contribuciones profesionales, no tiene mucho sentido continuar esta discusión. Esme Marcos advirtió desde su asiento cerca de la puerta. No. Recogí mis papeles con calma deliberada. Le he dado a esta biblioteca los mejores años de mi vida. Si eso no es suficiente, puede tener mi renuncia al final del día. Salí, con la espalda recta y el corazón latiendo con fuerza. Detrás de mí, escuché la voz de Harper. Por si sirve de algo, está cometiendo un terrible error.
Antes de que se cerrara la puerta, afuera, el sol primaveral se sentía increíblemente brillante. Me quedé en las escaleras de la biblioteca, repentinamente desorientada, sin saber qué pasaría después. Nunca antes había asistido a la inauguración de una galería de arte. La invitación permaneció en la encimera de mi cocina durante 3 días antes de que finalmente admitiera que iría. Un mes después de salir de aquella reunión de la Junta, todavía me sentía desorientada, a la deriva entre posibilidades que nunca me había permitido considerar. El Museo de Arte Contemporáneo de El Paso rebosaba energía, gente con ropa a la moda bebiendo vino, hablando de técnica y simbolismo mientras sonaba música ambiental. El SIC latía bajo sus conversaciones. Me sentí visiblemente fuera de lugar con mi sencillo vestido negro, agarrando mi pequeño bolso como un escudo. Esme Gray, ¿eres tú? Me giré y vi al amigo tatuado de Darius Harper sonriéndome. La misteriosa bibliotecaria emerge de su hábitat natural. Nada misterioso. Sonreí a pesar de mi nerviosismo. Está aquí. Sala de artistas. Nerviosismo previo al espectáculo, señaló hacia una puerta que decía privada. Había estado preguntando si querías venir. Con el corazón en un puño, me acerqué a la puerta y llamé suavemente. No más entrevistas, gritó la voz de Harper desde adentro. Soy yo, dije. Silencio, luego pasos. La puerta se abrió y allí estaba ella, con el pelo recogido, con un traje que, de alguna manera, lograba parecer profesional y rebelde a la vez. Se había añadido un mechón azul a su pelo rubio que combinaba a la perfección con sus ojos. «¿Viniste?», susurró ella. Dije que sí. Nos quedamos allí, disfrutando de la vista tras semanas separados. Había oído hablar de su creciente popularidad. La galería había promocionado la exposición de esa noche como el debut de la nueva voz más provocadora de El Paso. Lo que no sabía era cómo había estado, si había pensado en mí, si había seguido adelante. Tu cabello, dije estúpidamente. Tu vestido, respondió ella, con una sonrisa en sus labios, nunca te he visto sin cardigan. ¿Para una ocasión especial? Dudé. Felicidades por el espectáculo. Es todo un logro. ¿Lo verás conmigo? Extendió la mano. Antes de que dejaran entrar a todos, la galería quedó inquietantemente silenciosa. Nuestros pasos resonaban contra el suelo de hormigón pulido mientras ella me guiaba por la exposición. Las aves ocupaban un lugar destacado en cada pieza. Aves en vuelo, aves en reposo, aves como metáforas de libertad y constricción. Reconocí referencias a nuestras conversaciones, nuestras observaciones compartidas, nuestro tiempo juntos. Entonces llegamos al lienzo más grande, un tríptico que dominaba la pared del fondo. El panel central mostraba a una mujer de pie en una encrucijada, mirando al cielo, donde los pájaros formaban un puente entre dos mundos. Era yo, sin duda, y sin embargo no era yo. La mujer del cuadro poseía una serenidad segura que yo nunca había logrado encarnar. Así te veo, dijo Harper en voz baja. Entre mundos, pero encaminándote hacia el vuelo. Es hermoso, susurré, pero no soy tan valiente. No. Se giró para mirarme de frente. Renunciaste a tu trabajo. No renuncié. Solo. Mi voz se apagó porque tenía razón. Después de irme ese día, envié mi carta de renuncia formal, poniendo fin a una carrera de 25 años con 3 párrafos de cortesía profesional cuidadosamente redactados. La universidad me llamó ayer, admití. Me ofrecen un puesto para encargarme de su colección ornitológica y enseñar bibliotecología. Esme. Me agarró las manos. Te queda perfecto. Es menos prestigioso, menos seguro, pero más acorde con lo que realmente amo.
Observé sus obras de arte, todo lo que había logrado mientras yo estaba escondida. Tú inspiraste eso. Me hiciste cuestionar qué significa realmente la seguridad. Sus dedos se apretaron alrededor de los míos. ¿Y qué significa? Ni muros, ni seguridad. Respiré hondo. Significa ser lo suficientemente sincero. Tienes que decirte a ti mismo que puedes capear cualquier tormenta. Las puertas de la galería se abrieron, dejando entrar a la primera oleada de mecenas. Harper no me soltó la mano. Quédate conmigo durante todo esto, me pidió, abriéndolas todas. Sus ojos me sostuvieron. Sé que tenemos diferentes edades, orígenes y formas de ver el mundo, pero cuando estoy contigo, todo eso se desvanece y simplemente me siento bien. Un crítico se acercó, bloc en mano, claramente ansioso por entrevistar al artista. Harper levantó un dedo en señal de 1 minuto sin apartar la mirada de mí. No puedo prometer que sea fácil, dije. La gente hablará, déjalos. De todas formas, nunca he sido lo suficientemente callada como para evitar los chismes. ¿Y estás segura de que sigo siendo la mujer más fascinante que he conocido? Ella sonrió. Sí, eso no ha cambiado. El tiempo pareció detenerse mientras estábamos allí, rodeados de su arte, al borde de algo a la vez aterrador y maravilloso. Pensé en todas las razones para decir que no, para refugiarme en un lugar seguro, y las encontré vacías ante la realidad de su presencia. Está bien, dije simplemente. Bueno. Su sonrisa se ensanchó. Sí a todo. Al menos a intentarlo. La valentía nos inundó, la gente admiraba el trabajo de Harper y elogiaba su visión. Se movía entre la multitud con un carisma natural, pero siempre volvía a mi presencia, presentándome no como su amiga o colega, sino simplemente como Esme, la mujer que le enseñó a ver con claridad. 1 año después, regresamos a nuestro lugar de observación de aves, el lugar donde todo empezó. La primavera había llegado temprano, tiñendo el desierto de flores silvestres. Preparé mi cámara mientras Harper desempacaba nuestro almuerzo. La rutina de estas salidas ya era familiar y cómoda. Tangará escarlata, susurró de repente, señalando un destello rojo entre los enebros. Seguí su mirada, con la cámara lista, y capté la foto perfecta, rojo vibrante contra verde, alas extendidas en vuelo. Al revisar la imagen, la luz del sol iluminó los anillos plateados a juego en nuestros dedos, sencillos anillos que habíamos intercambiado una tranquila mañana 3 meses antes. Sin ceremonia, sin testigos salvo las aves en el cielo del desierto. Solo 2 personas prometiéndose elegirse una y otra vez, sin importar lo que pensaran los demás. ¿Entendido?, preguntó Harper, apoyándose en mi hombro. Perfecto, dije, queriendo decir mucho más que la fotografía.